Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Esteban Polidura, Head Americas Advisory and Products de Julius Baer. Muchas gracias, Esteban, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Salvador, es un placer. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Por qué no comienzas platicándonos un poco acerca de la visión que tienen ustedes justo como banco de gestión patrimonial? Tengo entendido que ustedes están en Zúrich, entonces platícanos un poco acerca de la visión que tienen justamente desde allá, desde Suiza, de todo lo que está ocurriendo. Así es, y nada más para agregar un poco de publicidad, estamos evidentemente basados en Zúrich, pero con presencia global, oficinas en Latinoamérica, en Asia y evidentemente en Europa. Pero muchas gracias otra vez por la pregunta, porque la pregunta me permite tocar varios temas que nuestro equipo de análisis global recurrentemente resalta. Y comenzaría yo por decir que la visión de Julius Baer es una visión bastante optimista de lo que puede venir hacia adelante. Para el mundo entero estoy hablando. Y le quiero poner algunos números simplemente para agregar contexto, pero en temas de crecimiento estamos esperando para este año un crecimiento económico global de alrededor del 6.4%. Y esto impulsado evidentemente por los grandes motores de la economía del mundo. Estados Unidos creciendo 7%, la Unión Europea creciendo más del 4%, China creciendo casi el 9% y en general vemos números similares a través de muchos de los países. ¿Qué está funcionando bien en el mundo? Están funcionando bien varias cosas y resaltaría yo dos. En primer lugar, sigue habiendo un efecto cascada de todos los programas de estímulos que se han estado anunciando desde el año pasado. En muchas instancias todavía están fluyendo los cheques, el dinero, los apoyos para diferentes sectores y grupos poblacionales. Así es que esto todavía está teniendo un impacto importante. Segundo, se están levantando algunas restricciones que habían estado bastante fuertes desde el año pasado en temas de movilidad, de flujo de comercio y todo esto a pesar de que la famosa variante Delta está haciendo estragos, pero se están levantando varias de estas restricciones y esto está haciendo que el comercio internacional de nuevo pueda fluir de mejor forma, que las empresas puedan estar recontratando gente y que esta gente evidentemente al poder salir, al poder trabajar, al poder estar haciendo una vida normal, comience a gastar todo lo que por varios meses no pudo gastar. Cheques, como decía yo, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que la gente recibió, que habían estado guardados en un cajón y que ahora sí pueden salir a gastarlos. En fin, la foto del mundo en términos de crecimiento es muy positiva. En términos de inflación, que es el gran ruido que hemos estado escuchando, ahí también nosotros somos bastante optimistas en cuanto a lo que pudiéramos estar viendo no nada más este año, sino también en el que sigue. Coincidimos con la gran mayoría de los analistas en que el tema inflacionario es un tema pasajero y es un tema pasajero por varias razones. En primer lugar, las bases de comparación distorsionadas comenzarán a dejar de hacer ruido en los siguientes meses, número uno. Dos, al reabrir estas economías, como lo estábamos platicando hace unos minutos, comenzará a haber un efecto positivo en las cadenas de suministro que habían estado muy restringidas y donde el flujo de mercancías no había sido de forma óptima y por lo tanto, pues como nos enseñaron en la escuela, ¿no? La balanza de oferta y demanda no era la apropiada y había presiones porque no había una oferta suficiente. Esto también se va a normalizar y por último, la gente al regresar a trabajar, al regresar a sus puestos de trabajo, los antiguos o nuevos puestos de trabajo, comenzará también a quitar algo de presión en el mercado laboral que por varios meses había tenido una situación rara donde no había suficiente gente y entonces la gente que sí estaba disponible podía cobrar más. Así es que para resumir, tanto en crecimiento como en inflación, nuestra visión global es favorable, Salvador. Enfocándonos un poco a la región, ¿cómo ven a América Latina? ¿Qué riesgos, qué oportunidades están ustedes definiendo en la región de LATAM? Esta pregunta te la agradezco porque me permite hacer una diferencia importante, ¿no? No porque nuestra visión global sea positiva, esto quiere decir que para todos los países tengamos una opinión favorable o para todas las regiones. En el caso de Latinoamérica, nuestra opinión es neutral y es neutral precisamente por lo que tú mencionas, por las
oportunidades que vemos, pero también por los riesgos importantes que están presentes. En oportunidades resaltaría yo dos. En primer lugar, gran parte de la región, y este es el caso para México, pero en general para la región, hay una dependencia importante de Estados Unidos. Y ya lo platicaba yo, para Estados Unidos vemos un crecimiento del 7% este año, pero el próximo un crecimiento del 3,5%, que en vista de los datos económicos, la confianza del consumidor, la fortaleza de las utilidades corporativas, no descartaría yo que veamos al consenso moviendo estimados para arriba, específicamente crecimiento de Estados Unidos el próximo año. Esto tiene un efecto muy favorable para América Latina, para México. Pero también está el tema de Asia y en específico de China, donde seguimos viendo un crecimiento muy dinámico entre el 8 y 9%, y para el próximo año definitivamente no un colapso o una caída como se pudiera esperar de muchos puntos porcentuales. Al contrario, vemos un consumidor sano, vemos un gasto en infraestructura también elevado y vemos una actividad económica y una intensidad industrial también importante. Y claro, cuando estos países asiáticos, otra vez, cuando China está en una situación así, hay una demanda de materias primas importantes y para estas materias primas hay pocos mercados que pueden estar enviando las mercancías a China con la velocidad y con la certidumbre que se requiere. Y pongo, por ejemplo, el caso del cobre, ¿no? El caso del cobre, evidentemente, tiene que ser Chile. Si no es Chile, probablemente será Perú. Y si hablamos de acero y algunas otras materias primas, incluso algunos commodities en agricultura, es algo parecido. No hay muchos mercados donde Asia y China puedan abastecerse y ahí Latinoamérica está posicionada de forma ideal. Así es que Estados Unidos y China, grandes oportunidades. Los riesgos, bueno, empezaría yo con el riesgo en el plano fiscal. Hay una necesidad muy importante en la región para ver sobre todo una consolidación fiscal importante. Cada país tiene números diferentes y las historias en cada país son distintas, pero en general la región de América Latina es una región que necesita ver consolidación fiscal importante, ingresos fiscales crecientes y por lo tanto traer un escenario, sobre todo para las agencias calificadoras, que reduzca la presión, que reduzca el miedo y que reduzca los temores que, como hemos estado viendo, se han traducido en bajas a muchas calificaciones crediticias. Eso número uno en cuanto a riesgos. Y número dos, lo dejé al final porque este es un tema muy amplio que podríamos discutir por horas, es el tema de la, vamos a llamarle, sensibilidad en el plano social y político que estamos viendo en la región. En muchos países incluso algo de inestabilidad, pero en general en América Latina es una historia recurrente, es una historia común, el tema de que la política está trayendo riesgos, está trayendo volatilidad, está trayendo incertidumbre que el inversionista no ve en otros países emergentes y por lo tanto para América Latina esto se traduce en que la convicción sea hasta cierto punto pobre y que muchos inversionistas decidan de forma rápida invertir mejor en Asia, por ejemplo, que en América Latina. Así es que estas son algunas oportunidades y riesgos para la región. Haciendo todavía más el zoom hacia nuestro país, ¿por qué no nos platicas un poco las perspectivas que tienen ustedes cerca de México? Por supuesto, mira, para México yo creo que es importante iniciar con los temas favorables, porque son muchísimos y la verdad a veces los perdemos de vista cuando estamos tan atentos y tan vigilantes de lo que pudiera estar apareciendo en los medios de comunicación, ¿no? Hay muchas cosas favorables. En primer lugar, hablemos de crecimiento. México, y esto es también una tónica recurrente en Latinoamérica, México ha salido mejor librado de la pandemia, en la parte económica estoy hablando, mejor librado de lo que se anticipaba, por ejemplo, hace un año. Y esto claramente tiene varias razones, pero yo diría aquí el impacto importante ha sido Estados Unidos y cómo este crecimiento en Estados Unidos ha permeado a muchos de los sectores en México y los ha beneficiado. Así es que en tema de crecimiento, México ha sorprendido. Nosotros anticipamos para este año un crecimiento del 5,5%, para el próximo del 3%, ¿no? No descartaría yo incluso que fuera ligeramente superior el crecimiento de este año, porque de nuevo estamos
estamos viendo una dinámica global importante donde México, como país de manufactura y de manufactura con valor agregado, puede beneficiarse. En tema de inflación, también México pues está dando señales de que el impacto inflacionario debe de ser temporal y sí anticipamos una inflación este año del 4,5%, pero para el próximo retornando a un nivel mucho más manejable y mucho más normalizado del 3%, ¿no? No tenemos para México un ruido especial que nos haga ser demasiado cautelosos en el plano inflacionario y de hecho agregaría yo que estar viendo a Banco de México, por lo menos en la última decisión de política monetaria, subir tasas, trae un efecto positivo para el tipo de cambio, fortalece al peso y esto como consecuencia disminuye las presiones inflacionarias. Así es que también en inflación estamos viendo algunas notas importantes y favorables y concluyo simplemente diciendo que las finanzas en general son sólidas. La balanza comercial, las reservas internacionales, en fin, es un país con finanzas sólidas. Lo que sí creo que vale la pena mencionar de una forma muy particular es precisamente lo que a los ojos del inversionista internacional, sobre todo, pero también doméstico, es uno de los grandes temas y sobre todo uno de los grandes temas que hasta el día de hoy impide un flujo de inversiones mayor al que hemos estado viendo. Y aquí me estoy refiriendo en específico al tema del Estado de Derecho. Hay una percepción bastante generalizada en las esferas industriales, de inversionistas, como decía yo, tanto mexicanos como en el extranjero, de que el Estado de Derecho, de que las leyes, las reglas deberían de ser mucho más transparentes, mucho más sólidas de lo que aparentemente son hoy en día. Entonces falta esta confianza y esta confianza tal vez no es tan importante para el inversionista de bolsa, porque el inversionista de bolsa entra y sale en un par de segundos de su inversión, pero sí es muy importante para el inversionista que necesita traer millones de dólares para una planta, para maquinaria, para expandirse, para comprar y que necesita tener una visibilidad y una transparencia y una confianza, como decía yo, en las reglas, en las leyes, en el Estado de Derecho para la siguiente década o décadas. Y ahí es donde yo creo que todavía hay espacio para mejorar, Salvador. Muy interesante lo que nos estás platicando. ¿Y por qué no, si te parece bien para cerrar este análisis, por qué no nos platicas un poco las recomendaciones que ustedes le están haciendo a los inversionistas en cuanto a sus posiciones para el contexto actual? Claro que sí, Salvador. Mira, empezaría yo otra vez siguiendo la forma en la que hemos llevado esta plática con la parte global. Y en la parte global, de nuevo, nuestra visión, como lo platicamos, es favorable y por lo tanto creemos que hay condiciones hoy en día en el mundo para tomar ciertas posiciones de riesgo. No vale la pena, en primer lugar, refugiarse en instrumentos, sobre todo aquellos de renta fija, donde el retorno es muy pobre, porque en primer lugar se pierde poder adquisitivo y en segundo hay un costo de oportunidad importante, ¿no? Simplemente aquellos que se refugiaron en posiciones muy seguras, pues al ver el retorno que ha habido en las diferentes bolsas de valores, el dolor ha sido algo importante, ¿no? Así es que no vale la pena refugiarse ahí, vale la pena tomar ciertos riesgos medidos y estos riesgos medidos creemos que están en los mercados accionarios, en la renta variable. ¿Dónde en la renta variable, Salvador? Yo te diría, primero, ¿dónde no? Creemos que donde no hay que estar en este momento es en todos los sectores cíclicos y sectores de valor. Por sectores de valor me refiero a aquellos que cotizan a múltiplos bajos o por debajo del promedio. ¿Por qué no hay que estar aquí? Lo que hemos visto es que estos sectores, sobre todo los cíclicos y los de valor, fueron sectores que ya vieron su momento entre el 2020 y 2021, cuando el ciclo económico estaba en una fase de crecimiento exponencial. Ahí sí valía la pena estar en estos sectores. Hoy en día, con evidencia de que el ciclo y las tasas de crecimiento están ya llegando a su pico, que no quiere decir nada malo, sino simplemente que se están ya normalizando, creemos que las valuaciones en sectores cíclicos y de valor probablemente tengan más riesgo a la baja que oportunidades al alza. Entonces, no estar ahí y sí estar en sectores defensivos y sectores de crecimiento. Nuestro sector favorito defensivo es el sector salud y sector favorito de crecimiento es el sector de tecnología de la información.
Creemos que ambos sectores en los siguientes 12 meses deberían de estar ofreciéndole al inversionista un balance entre riesgo y rendimiento favorable y por lo tanto vale la pena estar ahí. Son sectores donde de nuevo estamos viendo que los resultados son mejores a lo esperado, por lo tanto esto empuja a los analistas a subir estimados y esto como consecuencia abarata los múltiplos, las valuaciones y trae dinero nuevo a muchas de estas acciones. Así es que están en sectores defensivos y de crecimiento como puede ser salud y tecnología de la información. Y por último, no dejar fuera del radar las inversiones temáticas, Salvador. Las inversiones temáticas me refiero en específico, por ejemplo, a temas de próxima generación, la salud digital, por ejemplo, la genómica, el tema de tratamiento de residuos, energía limpia, muchísimos de estos temas o de estas historias temáticas, responsabilidad social, todas estas historias están cada vez cobrando mayor importancia para los inversionistas porque hay una búsqueda importante para encontrar historias diferenciadas y no historias promedio, porque las historias promedio probablemente tengan crecimientos promedio. Así es que hay un interés particular de los inversionistas en el mundo por estas inversiones temáticas. Hay evidentemente algunos de estos temas que hacen más sentido que otros, algunos pueden ser demasiado futuristas todavía, pero algunos otros son una realidad hoy en día y creemos que hace sentido estar viendo esto, ¿no? Así es que yo creo que simplemente concluir diciendo que las inversiones temáticas tienen un lugar en los portafolios es importante y amerita que siga esta idea en el radar de los inversionistas. Esteban, muchas gracias por habernos compartido la visión que tienen ustedes justamente desde Suiza y te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros en este Análisis Viva. Salvador, es un placer, les agradezco mucho y estoy siempre a sus órdenes. Él es Esteban Polidura, Head Americas Advisory and Products del Banco de Gestión Patrimonial Julius Baer. Y a ustedes muchas gracias también. Les recordamos que Viva no certifica ni emite opinión, recomendación ni asesoría alguna sobre la bondad de los valores o la solvencia de las emisoras mencionadas en este podcast. Les sugerimos acercarse y asesorarse con la entidad financiera intermediaria de valores que sea de su preferencia antes de tomar cualquier decisión de inversión. Nos escuchamos la próxima semana. Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.